Bueno, pues ¿por qué no tienen cabida los profesores de religión en la escuela? Evidentemente no porque sean malas personas, ni porque sea mala gente. Hay muchísimas razones por las que no deben estar como catequistas. Ahora bien, los profesores de filosofía, de historia, somos los que debemos dar, lo decimos desde aquí, desde la Plaza Mayor de León, los que debemos dar, como no puede ser de otra manera, la religión, las religiones, que por cierto son muy difíciles de definir porque religiones significa vincularse con Dios y como no hay Dios resulta imposible. Aquí recordamos los 3 anillos de Lessing, en el cual se reparten 3 anillos iguales haciendo la copia de uno, y le dice el padre a los herederos que son todos iguales, ¿no? Las religiones del libro. Evidentemente, al ser iguales el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, al ser todas iguales, son todas inválidas, son nada. Los profesores de religión sobran en la docencia, no digo yo en las iglesias o en las mezquitas, los imanes o los que tengan que ser, por muchas razones. Primero, el modo injusto, privilegiado que tienen de acceso a la función docente. También hay que revisar el tema de la concertada, que evidentemente en una escuela estatal, digamos, por así decir, laica, tendrían que ser los que salieran de las listas que se presentaran a la función pública. Y de ahí, unos a la pública y con los de menor puntuación a la concertada. De momento, se me ocurre, porque si no, ¿cómo se puede mantener esto? Unos profesores que, elegidos por el dedo de un director, ocupan un cargo de docente. ¿En función de qué? Es verdad que nos podemos plantear el acceso a la función pública de todos los docentes, pero tiene que ser uno, no puede ser 1000. Otra cosa sería la función o la educación privada, pero es que nosotros no entendemos qué significa lo privado, y si me apuran tampoco lo público, ni lo dentro ni lo fuera, de tal manera que son términos totalmente vagos, metafísicos y que no tienen sentido. Ahora bien, en el ejercicio de la exposición aquí considerada, citaremos a Platón, que nos dice sin titubear en La República lo siguiente, acerca de cómo aleccionar, adoctrinar a los niños. Que los dioses combatieran, como dice Homero, dice Platón, no se puede admitir en nuestra república, sea o no sea alegórico, ya que un niño no puede discernir lo que es alegoría y lo que no lo es, y las impresiones que recibe a esa edad son generalmente imborrables e inquebrantables. Ya lo creemos que con la Iglesia Católica y con todas las iglesias basadas en la falta de una mayor racionalidad, porque no sabemos lo que es la racionalidad absoluta, ni lo sabemos nosotros ni se puede saber porque es imposible. A los niños, claro que les puede hacer mella una educación basada en la mitología acrítica. Otra cosa será un planteamiento de las religiones como se puede explicar los mitos en la cultura clásica, en latín, cuando se nos explicaba en segundo de bachillerato unificado polivalente, pues los mitos, pero el profesor no decía, y Zeus existe, o Zeus si haces algo malo, a través de lo que has cometido va a rebelarse contra ti. Esto se ha hecho en la educación de la religión. Es verdad que ahora, cuando han visto cómo funciona el rollo, a través de las peliculitas que no tienen nada que ver, van y con caramelitos seduciendo a los niños, evidentemente, porque están en el mercado. Y los profesores de religión están muy en el mercado, de tal manera que la frase dad al César lo que es del César y dale otra vez al César lo que es del César, porque no parece que se le dé a Dios lo que es de Dios. Primero porque Dios es imposible no solo en esencia, sino en existencia. Por lo tanto, si hacemos caso a Platón, bien, y si no lo hacemos, también. Es decir, que aquí se podría plantear que hay unos lerendas, que dicen que el tenis es un deporte privilegiado y que entonces, como es tenis privilegiado, tendrían acceso los
los tenistas a una función como análogamente pueden entrar los profesores de religión. ¿Por qué? Porque en el momento que hay una ideología, una institución imperante, como tanto combatió Puente Ojea y tantos otros como Fernando de Orbaneja, gente que ha pasado sin pena ni gloria y a veces muy maltratados, a pesar de sus déficits o de sus carencias, como todo ser humano, pues lo que tenemos es que tomar partido. Y el partido es que es totalmente injusto, porque valga que en el franquismo se pudiera admitir que yo hasta los 10 años se me dijeran muchísimas aberraciones, como el tema de la transustanciación de Tomás de Aquino, que a través de las palabras de la Eucaristía, hoc enim corpus meus, corpus meum, este pan ácimo pasa a convertirse en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre, pero tiene bemoles y es posible que a través del condicionamiento operante clásico se pueda hacer a los niños esto, y que si una particulita se caía ahí estaba todo el cuerpo de Cristo. Ocurren muchas cosas. Ocurre que la religión no solo explica cosas, es que esas cosas tienen luego efectos, y uno de los efectos es que ellos, en función igual que la transustanciación, a través de las palabras de los concordatos, los señores profesores y profesoras de religión, a través de esa transustanciación, adquieren unos derechos que ya los quisiera yo para los míos y para mis compañeros, como se dice en el escondite. Es decir, que mientras otros estamos haciendo oposiciones y te vas a Extremadura, cabe la posibilidad que uno de religión, por ser vos quien soy, bondad infinita, en la que no creemos, pues tenga el privilegio de quedarse en su zona, mientras otros tienen que tener pues un puesto de trabajo muy precario, hasta llegar a la función docente, digamos, pues con un puesto de funcionario o similar. Ahora bien, esto es muy problemático porque en España Carlos V y toda la tradición española ha sido vehementemente partidaria de la religión católica. El problema es que ahora se les puede ver muy bien el plumero, en el momento que se acepta la incorporación de la iglesia evangélica con 3 o 4 alumnos, que ni siquiera Sócrates tenía esos discípulos, tenía pocos más, pero ni siquiera. Está la evangélica, están los islamistas, que en breve ya han empezado en Extremadura, aquí en León en algún colegio ya empiezan. ¿Por qué? Porque estamos en la sociedad democrática y entonces ellos mismos se ven en la tesitura de que si no admiten la religión católica, pues tampoco pueden admitir la islámica, porque todo es democracia. Y entonces aquí aparece un conflicto tremendo, pero como la gente tiene que comer, claro que hay un Dios Alá, como dicen en sus programas educativos, que Alá es un único Dios. Pero ¿qué pasa con el Dios Yahvé? El Dios Yahvé también es un Dios único, y entonces tenemos en una clase diciendo que hay un Dios único que es Alá, y en otra clase diciendo que es un Dios único Yahvé. Y entonces estamos los de valores y los alumnos con el gravamen, con el problema, con lo más grave, que los alumnos ahora ya, a partir del PP, de estos grandes, digamos, señores indoctos en este aspecto, en algunos a lo mejor lo son más doctos, han cometido la mayor aberración, y es que los alumnos no van a salir de los institutos, si acaban en cuarto de la ESO, sin siquiera un cuarto de la ESO como había antes de ética, en el cual un profesor de filosofía, si era bueno, ¿y qué es bueno? Pues no lo sé, pero si desde luego está versado y estudiado, aunque les diga aberraciones, por lo menos le va a plantear distintas éticas, la cristiana, la kantiana, la aristotélica, la platónica, la epicúrea, la hedonista, la de Stuart Mill, la marxista, y entonces no se queda como están los cubanos estudiando solo marxismo, que es una pena, y por eso hay que reivindicar la función de la filosofía en España y su poderío y su imperio, porque de no hacerlo es todavía peor que como estamos, por las razones que hemos aducido y por otras muchas más, que aquí ya pues a lo mejor no van a tener cabida, no por nada,
sino porque si no llenaríamos pues horas y horas y horas. Pero alguna más reseña estamos poniendo en YouTube. El tema es inagotable. Evidentemente un profesor como yo, que ha tenido que padecer el sistema educativo de los de antaño, que le han metido la chapa de que cuando nuestro cuerpo resucite, el alma y el cuerpo, en el caso de Santo Tomás, resucitará con la mejor de las composiciones en las que estuvo, en este alma, se encuentra con problemas, porque hay mucha gente que ha sido paralítica, y entonces ¿cómo va a resucitar con el mejor cuerpo? Es decir, es el tema de vendernos la moto de la manera más insidiosa y totalmente inmoral. Por tanto, reivindicamos la potencia de la filosofía española, el que se explique religión desde donde se tiene que explicar, es decir, desde la historia de la filosofía, historia de todas las religiones, porque si no nos lo van a comer el terreno los que yo creo que lo ocupan ahora de una forma totalmente inapropiada, inoportuna, y que nos lleva a tomar posiciones, porque si no, ya los tenistas que habíamos dicho, o un grupo de ping-pong, se nos van a meter en la función pública, mientras asistimos a esa inercia en la cual están muchos profesores de filosofía. Y nada, desde León decir que, bueno, pues hace una tarde maravillosa y este ímpetu pues es el que me anima a seguir un poco luchando para que de una vez se imponga un raciocinio un poco más equilibrado, combatir todas las tonterías en las cuales estamos insertos. Por eso la reivindicación de la filosofía, aunque a mí me importa un bledo porque tengo mi trabajo ya fijo, y me importa un bledo, casi sería mejor porque tengo menos alumnos, hay que llevarla a cabo. Y desde aquí, pues eso, felicitar la lucha activa, y que hay muchos que van de caute, ¿no? Como Spinoza, con esa tranquilidad tan tranquila, mal entendida, porque Spinoza hasta tuvo algún navajazo defendiendo y luchando contra la sinagoga, pero hay muchos que son muy cautelosos. Pues a esos cautelosos, a esas personalidades tan pasivas, animarles a que se pongan un poco en movimiento, porque desde luego yo no lucho ya para mí, lucho para nosotros. Y pues nada, lo que se puede decir, que ahí está la catedral y que no hay por qué tirarla ni a ella, ni a los curas, ni a las monjas, pero desde luego que no comulgamos con ruedas de molino. Y hasta aquí de momento, ¿no? Ya vendremos con más carga.